Arrancamos en punto, 3 de la tarde en punto, en todo el estado plurinacional de Bolivia. Entra en estos momentos Bismarck, va a ajustar la cámara. Tenemos un camarógrafo, pero solo viene un minutito y luego se va. Así que ahora sí, luego me muevo, moviendo. Mover el culo, Ahí está. Ahora sí, yo soy Ricardo Bajo Herreras y arranca un capítulo más de... No, el Miki también solo trabaja, está entrando, hola Miki, ya, dale otra vez. Arranca un capítulo más de... Contextos salvajes. No, que laburando se puede, si no sale a la primera, sale a la segunda, si no a la tercera, si nos tumban nos levantamos, si perdemos nos volvemos a levantar. Por cierto, esta frase algunos creen que es del anterior ex vicepresidente, no voy a nombrar su nombre. No es de él. Hay que levantarse cada vez que nos derrotan. Hoy, ¿por qué volvió el pinochetismo a Chile? Estos dos cuates son siameses. Este es el nuevo presidente de Chile. Se llama José Antonio, primo de Rivera. No, José Antonio Kast, hijo de alemanes. Hijo de alemanes nazis que huyeron de Alemania cuando cayó el Tercer Reich y se refugiaron en Chile. Y este señor es Augusto Pinochet Ugarte, apellido vasco, como el gran maestro Víctor Agustín Ugarte. Un saludo a todos los potosinos y tupiseños, la gran tierra del mejor jugador que ha dado el fútbol boliviano, el maestro Víctor Agustín Ugarte. Este es Pinochet Ugarte y son siameses, gemelitos, separados al nacer. Ha vuelto el pinochetismo a Chile después de, desde los 90, ¿cuántos? Casi ya, no, 25 más 10, 35 años. La mayor derrota de la izquierda. Soplan vientos reaccionarios en todo el continente. Gana la derecha y la ultraderecha, que también son gemelos, separados al nacer. Derecha y ultraderecha, la misma porquería. Se alimentan. La derecha ha cometido un gran error. Algún día se van a dar cuenta, la derecha democrática que existe. Han sido fagocitados por los mensajes racistas, clasistas, xenófobos, misóginos de la ultraderecha. Ha pasado en todos los países, pasó acá en Bolivia, está pasando en España, pasó en Argentina, ahora en Chile, en Ecuador, en Paraguay con el gobierno de Santiago Peña. ¿Por qué nos hemos separado en el bando de las izquierdas? Y hoy vamos a hablar de eso. Por traición, por comprar también el relato de la derecha, por irnos al centro. La socialdemocracia tibia, moderada del señor Gabriel Boric, también la socialdemocracia tibia y moderada del anterior gobierno que tuvimos en Bolivia, que prefirió no molestar, que prefirió irse al centro para el que gana. A mí una vez un ideólogo de esta socialdemocracia traidora, traicionera, tibia, me dijo: tenemos que ir tenemos que ir al centro. Si nos corremos al centro y le ganamos el centro a la derecha, ahí nos vamos a quedar durante muchos años. Y el centro no existe, papito. El centro no existe. El centro es la derecha. Si te corres, si estás en la izquierda y te corres hacia el centro, te estás corriendo a la derecha. Y la izquierda socialdemócrata, que criticó tanto a los gobiernos revolucionarios de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, que tenía una posición ambivalente con los nazisionistas, algo habrán hecho los palestinos, ¿no ves que son amigos de los terroristas? Bueno, todos esos discursos de no molestar a la banca, de pactar con la industria agroexportadora, de irte de la mano con la señora que organizaba acá en Bolivia los concursos de Miss Bolivia, que cosificaba a las mujeres, que las ponía otra vez en un momento, en un lugar de floreros.
todas esas cosas de ir a los grandes poderes fácticos, los banqueros, el negocio de la soya, no les molestemos, no nos van a dar y no investiguemos a los militares que han sido los principales violadores de derechos humanos durante el Plan Cóndor, no vayamos a abrir los archivos militares, no molestemos tampoco a la policía, no molestemos a la banca, no molestemos a los grandes poderes económicos porque nos van a dar un golpe, entonces nos moderaremos, entonces no seamos radicales es una mala palabra, no profundicemos. A Boric, que nació del movimiento estudiantil, como esa señora a la que no voy a nombrar, como el señor Giorgio Jackson y como tantos líderes estudiantiles en Chile que estuvieron en las calles porque el pinochetismo nunca desapareció, porque la constitución que dejó este señor Pinochet Ugarte en Chile nunca fue desmontada. Entonces ese reformismo socialdemócrata que dice no molestemos, no nos radicalicemos, no profundicemos porque se nos van a poner los medios de comunicación en contra. Otro gran problema, las izquierdas socialdemócratas, ¿qué medios de comunicación masivos han construido? Este señor ha ganado porque todos los medios de comunicación, todos los periódicos, todos los canales de televisión en Chile bajo el gobierno del socialdemócrata Boric lo atacaban mañana, tarde, día y noche. ¿Pero qué hemos construido? ¿Por qué no hay más canales como este? ¿Por qué se han terminado y han ahogado, asfixiado a las radios comunitarias? ¿Por qué no hemos potenciado los medios alternativos? ¿Por qué le hemos dado plata a canales donde salen señoritas cosificadas mostrando qué hemos cambiado? ¿Qué hemos cambiado? ¿Por qué no hemos hecho cambios estructurales profundos, de verdad, revolucionarios, para redistribuir de verdad la riqueza? ¿Por qué hemos tenido miedo? ¿Por qué hemos dejado las calles? ¿Por qué hemos arriado nuestras banderas? ¿Por qué hemos puesto una alfombra roja? El señor Boric ha puesto una alfombra roja. Pasen, señores de la ultraderecha. La tibieza, el abandono de nuestras consignas, el avergonzarnos de yo soy socialista, yo soy comunista, yo soy revolucionario. Está de moda ser fascista porque hemos perdido la batalla en el relato de los medios de comunicación, porque hemos llegado tarde a las redes sociales, porque nos hemos refugiado en el individualismo, porque nos hemos desmovilizado políticamente, porque nos han desmovilizado políticamente, porque no hay escuelas de formación política. Todo eso contribuye a la llegada del pinochetismo. Arranca un capítulo más de Contextos Salvajes. Se ha perdido una batalla electoral en Chile, pero los pueblos no solo pelean en las urnas, los pueblos pelean en las calles día a día, mañana, tarde, matiné, tanda y noche. Y la lucha siempre estará en la calle. Cuando recuperemos nuestro ajuayu, cuando nos recuperemos nuestra identidad, cuando no nos avergoncemos, cuando estemos otra vez todos juntos, cuando dejemos de bailarle el agua a los traidores, entonces derrotaremos a estos señores. La división de la izquierda no es por egos personales. La división de las izquierdas no es por vanidad, por narcisismo. Es lucha de proyectos que siempre tienen que ser contrahegemónicos. Nunca condescendientes con los poderes fácticos. Aprenderemos la lección que nos deja hoy Chile. ¿Por qué volvió el pinochetismo? Se llama nuestra editorial hoy, pero también podía ser las lecciones de Chile. Con la fuerza que nos dio el doctor Allende, con la fuerza que nos dio Víctor Jara, con la fuerza de todos los chilenos, ese pueblo hermoso, bravo, luchador que es el pueblo chileno, que experimentó la primera gran experiencia de laboratorio neoliberal. Ahí empezaron las privatizaciones, luego también en Bolivia, con el 21060 en el año 85.
Chile fue un laboratorio neoliberal y ahora es un laboratorio del regreso de la ultraderecha, este nuevo plan Cóndor 2.0, el pinochetismo 2.0, changos en Chile enarbolando banderas de Pinochet, jóvenes que no conocieron. ¿Por qué no hemos enseñado la historia? ¿Por qué no hemos hecho centros de memoria, lugares de memoria? Hemos recordado aquí en esta calle masacraron, aquí en esta esquina masacraron, aquí mataron, aquí hubo una masacre campesina, aquí hubo una masacre obrera. ¿Por qué? ¿Por qué? Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Las lecciones que nos deja el valeroso pueblo chileno hoy en Contextos Salvajes. Eso, que viva Allende y que viva Víctor Jara. Un admirador de Pinochet gana en Chile. El señor este, que ahora preside Chile y que va a asumir en marzo, el 11 de marzo, es la tercera vez que se presentaba. A la tercera, cuando se ha unido derecha y ultraderecha, cuando la izquierda se ha dividido en Chile, como en otros países, y no por causas de ego, sino por cuestiones programáticas, políticas, ideológicas, porque una izquierda decidió traicionar, izquierda entre comillas, y no hacer. La gente en Chile, después de ese estallido estudiantil, producto de ese estallido estudiantil, llegó Boric al Palacio de la Moneda, prometieron que iban a cambiar las cosas, que iban a quitar, derrumbar las estructuras pinochetistas, la Constitución, prometieron muchas cosas, mucha esperanza, y cuando llegaron y pisaron las alfombras, traicionaron al pueblo chileno. Boric es el principal responsable de la llegada de la ultraderecha. Cualquier analogía con Bolivia no es pura coincidencia. Vamos a escuchar a Laura Arroyo Gárate, la periodista peruana a la que escuchamos habitualmente, que colabora con el programa Canal Red, medio de comunicación fundado por Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, junto con Juan Carlos Monedero. A Monedero, al profe, también lo vamos a escuchar. El programa a la base, Laura Arroyo, nos va a resumir todo esto que estoy diciendo yo con un poquito de rabia, con un poquito de dolor, pero con muchísimas dosis de esperanza. Lo va a contar mucho mejor que yo, porque es una capa. Laura Arroyo Gárate, adelante compañera, avanti, nos va a responder por qué ganó Kast, por qué Boric dejó alfombrada a la ultraderecha, la llegada plácida, y qué podemos hacer. Y nos va a dar un mensaje también, porque si nos ponemos pesimistas, que si Milei en la Argentina, que si no construimos medios de comunicación alternativos, que ahora Kast, que qué van a hacer ahora con los migrantes bolivianos que laburan en Chile, en el norte de Chile, si los van a expulsar, cómo el inmigrante se ha vuelto el nuevo chivo expiatorio, el enemigo total, y está en Ecuador el señor hijo del millonario Noboa, y está Peña en Paraguay, y el próximo año hay elecciones en Colombia y en Brasil, y están a punto de atacar a Venezuela, y nos puede dar una sensación como de derrotismo, y no nos tenemos que dejar embargar por esa situación de derrotismo, desesperanza, ya nos ganaron. No, hay que levantarse y volver a ser nosotros, Adelante, Laura. Los vientos del sur a veces traen ráfagas esperanzadoras y otras veces huracanes del pasado. La victoria del ultraderechista José Antonio Kast es de los segundos. Un nostálgico de la dictadura pinochetista que supuso no solo la sistemática violación de derechos humanos, la represión y la censura, sino que mostró el rostro del modelo neoliberal en América Latina. Un modelo que se impuso con dictaduras militares y no por el voto popular. Y de aquellos polvos, estos lodos. Kast no es solo el pinochetismo que retorna, es una versión actualizada de ese pinochetismo que busca no solo implantar un modelo de gobierno,
que ven la democracia un problema y en algunas personas otro problema, pensemos en los migrantes, sino que hará de embajada desde el sur, junto con Argentina, de la versión bestializada de un modelo económico que se resiste a morir. La bestialización del capitalismo llega nuevamente a Chile de la mano de los herederos de los dictadores. Y ante la noticia no queda sino preguntarse ¿por qué? Pero no solo por qué José Antonio Kast gana en Chile. ¿Es acaso Chile excepcional o por el contrario forma parte de una marea de derechización regional? ¿Hemos perdido en América Latina? Y empiezo por lo último. No. América Latina no ha perdido, está en disputa. Y en esa disputa donde hay más de una batalla, la de Chile la hemos perdido electoralmente. Pero cuidado, haríamos mal en pensar que el Chile del estallido social, el Chile de las juventudes que bloquearon estaciones de metro para conseguir victorias materiales, el Chile de la revolución estudiantil en contra de los capitales que los endeudaban, el Chile de la Asamblea Constituyente donde los pueblos originarios tuvieron voz, aunque luego la Carta Magna propuesta no fuera aprobada, el Chile de la resistencia mapuche o indígena en contra de la depredación de sus territorios, el Chile que dio la vuelta al mundo por demostrarnos hace no tanto tiempo cómo un pueblo puede forzar a que se muevan cosas, ha cerrado un capítulo. En Chile había disputa, así como en América Latina, y la sigue habiendo. La democracia no se agota nunca en un domingo electoral. Las elecciones son una expresión vital de la democracia, pero no la única. Lo sabe Chile, que sufrió la represión estatal de Piñera cuando ejercía en las calles eso, democracia. Porque la democracia es tanto fiscalización como acción política popular y cotidiana. Confiar en los pueblos supone no solo confiar en sus votos, sino también en su acción política. Chile ha dado antes razones para confiar, aunque esta mañana parezca que eso también ha quedado en el pasado. En la política todo está en constante movimiento. Yo confío en ese movimiento en el sur. Pero volvamos a la pregunta, ¿por qué Kast ha ganado? Y aunque no todas las razones sean tan fáciles de dilucidar en gerundio, hay algunas intuiciones que conviene compartir esta mañana. Hubo un tiempo, especialmente en nuestra región, donde la apelación al centro por parte de las izquierdas, aunque no nos gustara, podía ser competitiva en términos electorales. No es que mantener la disputa en la trinchera de las izquierdas no sirviera, es que no hacerlo igual podía tener impacto positivo electoralmente. Eso lo vimos en Argentina, en el ciclo presidencial anterior, o en Perú, en el Ollanta Humala, que pasó del polo rojo al polo blanco. Pero el problema viene cuando dejas de pensar este acercamiento al centro como una táctica electoral y lo vuelves una estrategia política o peor aún, un plan de gobierno. Y esto lo hemos podido comprobar. Si los gobiernos que se decían progresistas renunciaron a hacerlo en pos de sostener idearios centristas, es decir, de derechas, ¿por qué la gente confiaría en las políticas de izquierdas si nunca llegan? Y peor aún, ¿cuál ha sido el impacto de esas renuncias? La ultraderecha de Kast esta mañana es una consecuencia de esta renuncia. Y aquí está la gran clave. No estamos en los tiempos de hace 5 años. No estamos en el escenario post-ciclo progresista en América Latina. Estamos en un momento de disputa donde el tablero político internacional tiene una característica común, la fascistización. Y en tiempos de fascistización no hay nada más inútil y más ineficaz electoral y políticamente que izquierdas que renuncian a hacerlo para seguir apelando a un tiempo que ya pasó. No son tiempos para la tibieza, porque del otro lado hay fascismo. Janet Jara ha constatado esto, así como Sergio Massa lo constató en Argentina. Si del otro lado están las fauces abiertas del fascismo, ¿por qué estás jugando a la moderación cuando lo que toca es reventarle los dientes a las bestias? El triunfo de Kast tiene que ver con el espacio que las izquierdas se dieron primero desde el gobierno tímido, tibio e ineficiente para las mayorías populares chilenas, liderado por Gabriel Boric. Ser el gobierno de los hijos de la concertación es la renuncia a transformar lo que la gente que te votó te pidió transformar. Gobernar con un piloto automático, pero con un rostro algo más amable que Sebastián Piñera, pero con un horizonte conocido, como el que ya en su día encarnó Michelle Bachelet, quiebra las posibilidades de cambio, porque lo que hace es ser el adalid de la continuidad. Jara ha pagado el precio de representar una candidatura vinculada al oficialismo de la continuidad, en lugar de ser un oficialismo de la transformación, o al menos del estallido social. Y en esa renuncia ganan los monstruos. Pero el triunfo de Kast tiene que ver también con ese diagnóstico que comentábamos antes. En tiempos de fascistización no se puede andar de puntillas. Si eres comunista, lo defiendes, porque no hay nada de malo con ser comunista, sobre todo en tiempos de fascistización. Dejemos de ceder al marco de que comunismo y fascismo son equiparables o son extremos similares. El comunismo es una ideología de justicia, el fascismo es una ideología genocida. Pregúntenle a los palestinos que padecen el fascismo sionista. En América Latina, el neoliberalismo no solo fue un modelo económico, sino un modelo de subjetividad política que construyó sentidos comunes en los sujetos. Y uno de ellos fue hacernos creer precisamente que el comunismo era un enemigo. El Plan Cóndor vio ahí su principal victoria. Derrocaron y asesinaron a un presidente socialista como Salvador Allende para luego inocularnos en el cerebro que el bestia era él.
y no el dictador Pinochet. Y por eso no se renuncia al comunismo o al socialismo como hizo Jara. Y por eso no se renuncia a defender la soberanía territorial de nuestra región entera, como hay que hacer hoy que desde los Estados Unidos despliegan un Cóndor 2.0, donde Venezuela es la puerta de entrada. No se equipara a Maduro con Trump. No se renuncia a la unidad latinoamericana con todas sus contradicciones, cuando tenemos a los diques de guerra en nuestras costas. No se renuncia a decir palabras justas en tiempos de capitalismo bestia, expropiación, nacionalización, soberanía. Y no se acepta el marco de la mano dura contra la inseguridad, que no es otra cosa que la victoria de las ultraderechas haciéndote creer que el responsable de que no tengas un sueldo digno son los migrantes venezolanos o los migrantes peruanos y no los capitalistas despiadados que no quieren pagar lo justo. Las transnacionales que depredan nuestros recursos, nos dejan los territorios contaminados o estériles y se llevan para colmo las ganancias a los paraísos fiscales. La ultraderecha ha hecho un excelente trabajo de construir un adversario entre nosotros, pero la izquierda no está haciendo lo que toca hacer, señalar al verdadero adversario, esos grandes capitales, esos señores privilegiados del poder y esos fascistas que son sus perros de presa. En tiempos de fascistización, Chile nos da una hoja de ruta de por donde no podemos ir las izquierdas. La renuncia es sinónimo de derrota, la tibieza es la alfombra roja de las ultraderechas y la moderación en el gobierno es la principal causa de la cosecha de los fascismos que encuentran ahí un caldo de cultivo de su discurso. Pero el Chile del estallido social sigue existiendo. El Chile del proceso constituyente no ha muerto. El Chile de la ruptura con Pinochet sigue vivo, aunque en las urnas haya perdido. Recordemos que la democracia no es solo ir a votar. Los vientos del sur anticipan hoy el inicio de un nuevo momento de disputa en Chilito querido. No será fácil, pero no es la primera vez que enfrentamos a las bestias. Lo saben en Chile mejor que en muchos otros lugares. Lo saben en sus grandes alamedas. Aprendamos las lecciones de estos resultados cuyas causas no se remontan ayer ni solo a la campaña, sino a todo este gobierno que fue elegido para cambiar, pero se limitó a mantener. Es una mañana difícil, pero que esa dificultad nos mueva. No cabe el derrotismo en tiempos de disputa. Un abrazo grande hacia el sur. Hasta mañana. Nos ponemos de pie, carajo. Ya, me voy a ir más para atrás, más para atrás, más para atrás. Me pongo de pie para aplaudir a Laura Arroyo Gárate, periodista peruana. Chapó, nos quitamos el sombrero, la chapela en mi caso, para ese lindo, hermoso discurso. Y el resumen, con esto yo creo que me podía ir. Después de lo que ha dicho Laura Arroyo, ¿qué voy a decir yo? Me voy. No, mentira. Buenísima como siempre la intervención de Laura Arroyo Cast. El señor Boric, que es el responsable del regreso, señor este que se dice de izquierdas pero no lo es, que se decía, ay, que vino aquí a la calle Sagarna, ay, me voy a alojar en la Peña Naira, actual Hostal Naira, aquí en la calle Sagarna, ay, qué lindo Boris, toda la derecha aplaudiendo, qué lindo Boris, qué humilde, ay, qué lindo, en vez de irse, que vino a la toma de posesión de Paz Pereira. Qué lindo el señor Boris, que en vez de alojarse en un hotel de 5 estrellas, va y se aloja en el Hostal Naira, la Peña Naira, donde estuvo la gran Violeta Parra, qué lindo. De esos gestitos que no sirven absolutamente para nada, está alfombrado el camino al infierno. El señor Boris se dedicó no a atacar ni a confrontar políticamente, ideológicamente a Milei en la Argentina, no se dedicó a atacar a Peña en Paraguay, no dijo nada de Noboa y las cárceles de exterminio donde llevaban a los migrantes venezolanos, no dijo nada de Bukele y sus cárceles, no dijo nada de Noboa y ese intento de aprobar por referéndum instalaciones militares, bases militares gringas en Ecuador. No, Boric era tan valiente que con los únicos que se metió fue con Maduro en Venezuela, con la terrible narcodictadura de los Castro y sus herederos en Cuba. Valiente Boric para meterse con los gobiernos revolucionarios y cómplice, por silencio, cómplice. Callar es igual que mentir, decía el gran Lucho Espinal Camps. Vamos a escuchar al profe Monedero, que nos lo va a explicar también mucho mejor que yo. ¿Por qué ganó la ultraderecha? ¿Quién es el culpable? ¿Por qué? ¿Qué tanta culpa tenemos todos nosotros?
Las enseñanzas de la historia siempre tienen fecha de caducidad, especialmente cuando se convierten en memoria oficial, porque entonces dejan de ser eficaces. La ideología no va por un lado y las condiciones materiales de existencia por otro, no, interactúan. Puede haber cierta independencia, pero al final se encuentran. Y si hay crisis del capitalismo, vendrá invariablemente alguna forma de autoritarismo. Las barbaridades del nazismo históricas no frenan hoy a los nazis en Alemania, ni el franquismo a los franquistas, ni el pinochetismo a los pinochetistas. El neoliberalismo 50 años ha hecho ciudadanos individualistas, ha debilitado los lazos solidarios y ha enseñado a odiar a la izquierda. Y claro, la izquierda que se acobarda les pone alfombra roja. Chile. Cuando la izquierda compra el discurso de la derecha y se odia a sí misma, cuando duda, cuando se modera, cuando asume el discurso de los inmigrantes, cuando desconfía de lo público, cuando estigmatiza a la izquierda de otros países, sobre todo cuando hace las políticas públicas de la derecha, está muerta. Entre otras cosas porque entonces se divide. Individualizados y precarizados, el odio hacia el de abajo se convierte en un sentido común. Y entonces estás predispuesto a aceptar que con el castigo de la pérdida de libertad que sufres vas a recuperar el bienestar. Una cosa muy cristiana, como si tuvieras que pagar un tributo por poder vivir. Es mentira, pero te tranquiliza. Ocupado en odiar a inmigrantes, a pobres, a izquierdistas, a sindicalistas o a mujeres, te olvidas de tu propia dignidad. Y terminas creyendo que está bien justificar a los que persiguen a la izquierda porque la izquierda se lo merece, o a los que han destrozado Gaza porque los gazatíes, los palestinos, algo habrán hecho. La fibra moral te la han reventado. Y a ti también dices que ya todo te da lo mismo y te pones a aullar con los lobos pensando que así no te van a comer. Te crees que haces bien en ser cínico porque es que no hay alternativa. ¿Por qué te vas a sacrificar? Y entonces tus mayores se estremecen en la tumba porque los asesinó el antepasado ideológico de ese al que has votado, como si todo su esfuerzo, que forma parte de lo mejor que tienes, no hubiera servido para nada. También de pie, hoy nos vamos a poner de pie, hoy vamos a aplaudir a todos. También de pie, estoy tapando a Boric, no, este es el culpable, uno de ellos. Buenísimo el profe Monedero, después de Laura Arroyo. Seguimos con los cuates de la base y analizando las causas de este regreso del pinochetismo. Y en Chile ha pasado como en Bolivia, como en tantos países, que todo el poder mediático no fue nunca desmontado. Ese poder mediático que siempre protege los intereses de las clases privilegiadas, que sataniza la protesta, que sataniza el movimiento campesino, indígena, nacional, popular. Nunca pudimos construir medios poderosos, alternativos, de verdad contrahegemónicos. Y mira que hicimos encuentros internacionales y fuimos y congresos y nos agruparemos los periodistas y bueno, todo bla 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 bla. ¿Por qué ganó Kast, José Antonio Kast, y qué es lo que propone? Entre una de las cosas que propone es una alianza anticomunista en todo el continente para luchar contra el Foro de Sao Paulo, para luchar contra el ALBA. Se están juntando. Nos queda también juntarnos y volver a las calles. La base, programa de Canal Red, también nos arroja un poquito más de luz para intentar comprender, porque si no entendemos las causas de la derrota y hacemos autocrítica de verdad. ¿Por qué tenemos miedo a hacer autocrítica? Decía el gran comandante Chávez, decía este señor y estos ojos, decía Chávez, lo voy a tapar acá, porque ahí, decía Chávez, el comandante, la autocrítica es revolucionaria. Vamos a escuchar más autocrítica. Inseguridad. Kast ha ofrecido un gobierno de emergencia, dice, pero esa percepción de inseguridad, lo sabemos bien, en la población chilena no habría sido posible sin una infraestructura de medios de comunicación dispuestos a crear ese condicionamiento, ese estado de alarma, como si Chile fuera a venirse abajo.
Tallita cultural, ya saben, en realidad hay una diferencia entre cómo perciben los chilenos la inseguridad y las tasas de delito del país en comparación con la región. Mientras que la mente del chileno que consume esos medios que dice Manu, el relato de la derecha es que el país vive una crisis de seguridad casi total, la realidad estadística con datos de Inside Crime o de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que la tasa de homicidios de Chile es 3 veces inferior al promedio de la región y es de hecho un país bastante más seguro que todos sus vecinos. La derecha ha trabajado también para relacionar la delincuencia con la inmigración. Según el último recuento, Chile tenía 1,9 millones de residentes nacidos en el extranjero respecto a una población total de 20 millones de habitantes, lo cual es menos de un 10%. Los venezolanos son el chivo expiatorio central y han pasado de ser vistos como víctimas del socialismo terrible con la derecha de Piñera a ser una amenaza delincuencial con José Antonio Kast, muy en línea con la agenda de Marco Rubio y de Donald Trump en Estados Unidos. Son 2/5 partes de la población migrante total, pero en realidad Chile ha recibido menos venezolanos que muchos otros países en términos absolutos, que sin embargo recogen gran parte de esta xenofobia. Tú lo has dicho, Edu, el programa de Kast a la interna, pues ya lo conocen, ¿no? Seguridad y agenda neoliberal como alumno aventajado de los Chicago Boys. Ahora cuando Edu les haga el perfil del personaje van a entender mejor por qué. En cuanto a la agenda internacional de Kast, Estados Unidos es obviamente su referente geopolítico natural. De hecho, Marco Rubio salió raudo a felicitarle porque es una pieza fundamental en su doctrina Monroe, ¿no? Kast ha planteado retirar a Chile del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acusándolo de estar sesgado por una izquierda ideológica. Y no olvidemos que es un miembro activo y firmante de la Carta de Madrid. Su política exterior se alinea estrechamente con la de Javier Milei, con el bolsonarismo en Brasil o con Vox, Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo aquí en España. Busca consolidar una alianza iberoamericana anticomunista para contrarrestar al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, a las que considera organizaciones desestabilizadoras y criminales. Decía el compañero Lautaro Rivara que los chivos expiatorios, migrantes, mapuches o comunistas convencen a los electorados cuando las izquierdas no tienen el valor de enfrentar y de explicar a los verdaderos enemigos del pueblo. En fin. El señor José Antonio Kast decía antes, y me olvidé de acabar mi idea, el señor Kast es la tercera vez que gana, digo que se presenta, la tercera ganó, como Lula, y en la segunda vez que se presentó como candidato dijo, ya en esta no lo ha dicho, dijo que si Pinochet estuviera vivo y se presentara a las elecciones, que él votaría por Pinochet. En esta tercera, los jefes marketineros de mercadotecnia electoral le han dicho: José Antonio, esta vez no lo digas, no lo digas. Igual ayer en la celebración en Santiago de Chile, jóvenes con banderas de Pinochet. Así que sí, ha regresado Pinochet, o quizás nunca se fue. Vamos a conocer quién es este señor, el nuevo presidente de Chile que gobernará a partir de marzo del próximo año. Ya el litio, el triángulo de litio ya está en manos de los gringos. Felicidades, lo consiguieron. Ya va a poder hacer Elon Musk sus carritos con el litio. Ya tienen el litio de Chile, ya tienen el litio de Argentina y ya tienen el litio de Bolivia. El triángulo de litio en manos de la señora Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que hace unos años dijo: ese litio es nuestro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Cantemos, cantemos, nuestra venganza será nuestra sonrisa en el rostro. Vamos a saber qué promete y quién es José Antonio Kast, el Pinochetito. El mayor porcentaje que haya alcanzado la izquierda en una segunda vuelta presidencial. En 2017, Alejandro Guillé alcanzó un 45% frente a Sebastián Piñera de la derecha, que se convirtió en presidente por segunda vez con un 54,8%. En esta segunda vuelta, Kast ha llegado arropado por todos los sectores de la derecha. La extrema del Partido Republicano, su partido, la histórica agrupada en Chile Vamos y la ultra del Partido Libertario de Johannes Kaiser. Con el sistema de inscripción automática en el censo electoral y el voto obligatorio que se instaló en Chile hace 3 años, Kast será presidente con el mayor bolsón de votos que haya tenido algún mandatario en la historia de este país, más de 7 millones de respaldos.
Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia en 1990 que llegará a la moneda un presidente de extrema derecha que no ha cortado con la dictadura de Augusto Pinochet. En los últimos 35 años, en 2 ocasiones gobernó el derechista Piñera, pero era un personaje inusual en su sector político. De partida, porque había votado por el no a Pinochet en el plebiscito de 1988. Kast, en cambio, participó apoyando la opción sí en aquel plebiscito y durante su vida pública nunca ha roto con el régimen. La defiende, de hecho. En 2017 dijo que si Pinochet estuviera vivo votaría por él, aunque en 2021, en su segundo intento de llegar a la moneda, aseguró que cualquier persona que haya violado los derechos humanos no contaba con su respaldo. En esta campaña, en su tercer intento, optó por no enfocarse ni en el pasado reciente ni en sus posiciones contrarias al aborto, al matrimonio igualitario o en iniciativas que presentó en el pasado como la eliminación del Ministerio de la Mujer. Ha prometido concentrarse en un gobierno de emergencia, dice, centrado en el control de la delincuencia, la migración irregular y el crecimiento económico. ¿Cambió el mapa de la política chilena? ¿Ya no se ordena entre el sí y el no a Pinochet de 1998 la dicotomía entre dictadura y democracia, como plantean algunos analistas? El triunfo de Kast es más bien la expresión más clara del agotamiento de un ciclo político y del fracaso de todas las fuerzas tradicionales de izquierda, de centro, de derecha, para ofrecer respuestas creíbles al país. Es lo que comenzamos a desentrañar a partir de hoy. Las izquierdas, en cualquier caso, comienzan este domingo una larga noche negra. Y ya, bueno, este era un reporte del país y larga noche, ya vamos a ver qué tal larga es. Vamos a ver qué tal larga es, porque los pajaritos van a cantar más tarde, más pronto que nunca, eso de las 5 de la mañana cantan los pajaritos y amanece, En ese momento, antes de que canten los pajaritos, cuando amanece, cuando más oscura es la noche, no es a las 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana, no, cuando más oscura la noche es cuando están empezando a cantar los pajaritos y de repente 20, 25 minutos después amanece. Así que cuanto más oscura está la cosa, más cerquita estamos de un nuevo amanecer. Qué poético. Ay, ahora un suspirito. Ay, no tenemos suspirito. Ay, eso suspiro. Ronchun. Parece circo eso, ¿no? Suspiro. Suspiros. Vamos a seguir averiguando quién y qué promete este señor, el nuevo presidente, heredero de este señor. Esta es una foto de las manifestaciones de alegría ayer a la noche, domingo, en Santiago de Chile. Volvieron a sacar los cuadros del dictador. Yo cuando he visto esta foto y la he elegido para ponerla, este cuate que ha guardado ese cuadro de Pinochet durante 20, 30, 40 años, este cuate, el cuadro ¿dónde estaba? O sea, ¿en qué habitación estaba? ¿En qué living presidía? Y cuando la gente entraba a esa casa, ¿y qué haces con el cuadro de este genocida, criminal de guerra? ¿Y dónde estaban estos cuadros? ¿Y qué van a aparecer cuadros de Banzer, cuadros de García Mesa? ¿Dónde tiene la gente esos cuadros? En el nombre del Padre, de la Madre, en el nombre del Padre, del Hijo, agarra un palo y dale, decía mi abuela. En el nombre del Padre, del Hijo, agarra un palo y dale. Y dale. Más datos sobre Kast, el hijo de alemanes nazis, que huyó por la ruta de la rata, se llamaba, la ruta de la rata, la ruta de las ratas, en plural. La ruta de las ratas fue un operativo que montó la CIA con los nazis, con gobiernos del Plan Cóndor para traer acá a Bolivia. Llegó Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, hasta que lo apresaron. Klaus Allman, en realidad era su nombre, se cambió. Aleccionó aquí a los escuadrones, a los novios de la muerte, a los escuadrones de la muerte de García Mesa, que tanto secuestraron, que tanto torturaron, que tanto
masacraron, y después de la Segunda Guerra Mundial los nazis, los pocos que tomaron la pastillita de cianuro y se suicidaron, bien por ellos. Pero luego Estados Unidos acogió a muchos nazis, a muchos científicos que habían colaborado con nazis, a muchos profesores, a muchos ingenieros, a muchos. Y la mitad se fueron a Estados Unidos y la otra mitad se acabaron acá en el Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Bolivia. Y uno de ellos, una de esas familias alemanas nazis que huyeron tras la caída del Tercer Reich, era la familia del que ahora es presidente de Chile. En 30 segundos más datitos de este señor. Ahí está, privatizaciones, recortes, bueno, la agenda neoliberal. Chile vuelve al pinochetismo, Chile vuelve a ser laboratorio. Nos vamos ahora hablando de laboratorio. Bismarck, cambio de planes. Con la 8, vamos a recordar cómo Chile siempre fue un laboratorio neoliberal. Y ha vuelto el pinochetismo porque este señor militarizó, reprimió. ¿Les suena algo parecido? Reprimió las protestas sociales, reprimió al movimiento estudiantil, reprimió al movimiento obrero, criminalizó a los mapuches, al movimiento indígena, campesino de Chile. Y llegó prometiendo que no lo iba a hacer. Y llegó prometiendo que iba a cambiar Chile. Y Chile lo cambió a él. Los poderes lo cambiaron a él. Dicen algunos que el poder te muestra tal y como eres, que muestra tu verdadera cara. Vimos la verdadera cara de Boric. Y Chile siempre fue un laboratorio neoliberal. Nosotros fuimos el laboratorio neoliberal del mundo. Las protestas por la desigualdad en Chile no son algo espontáneo. Si regresamos en la historia, encontraremos una dictadura, un grupo de economistas y hasta la CIA. Chile es considerado como el laboratorio neoliberal del mundo, porque durante la dictadura de Augusto Pinochet fue uno de los primeros países en el que se aplicaron las políticas económicas de Milton Friedman, gurú del neoliberalismo. Esto le ganó a Chile el título de milagro económico, pero no todos los chilenos están de acuerdo. Queremos que cambie este sistema capitalista, un sistema enfermo y que tiene a la gente agonizando. La clave de este experimento son los Chicago Boys, un grupo de estudiantes chilenos becados por el gobierno de Estados Unidos entre 1957 y 1970 para estudiar posgrados de economía en la Universidad de Chicago, la cuna del neoliberalismo. Ahí aprendieron del mismísimo Friedman. El neoliberalismo es un modelo político capitalista que cree en el libre mercado. Eso significa que mientras menos se involucren los gobiernos con la economía, mejor. Así, sin la participación del Estado, el mercado se puede regular solo. Uno de los resultados... privatizan todo. Exacto. Pero regresemos a los Chicago Boys. Antes del golpe de estado de Pinochet en 1973, los Chicago Boys escribieron El Ladrillo, un documento de más de 500 páginas que detallaba un plan económico neoliberal para Chile post-Salvador Allende. La CIA estuvo implicada en la preparación de este plan. Después del golpe de estado, la Junta Militar usó El Ladrillo como su guía económica, y los Chicago Boys participaron activamente en el gabinete de Pinochet. Ellos y sus alumnos siguen participando hasta hoy en la vida política y económica de Chile. Durante la dictadura, Pinochet aplicó con mano dura las políticas neoliberales, vendió las empresas del Estado y redujo drásticamente el gasto público. En solo un año y de golpe lo recortó un 27%. Esto generó mucho descontento.
Como resultado, en 1974 la inflación casi llegó a un 600% y más de 1,5 millones de chilenos estaban desempleados. Y mientras la mayor parte de la población se iba empobreciendo, una pequeña élite y algunas empresas extranjeras se enriquecían. Yo creo que en Chile hay una noción muy clara de que este sistema económico se impuso por las armas durante la dictadura y que de otro modo no se habría podido imponer, porque era muy fuerte para la gente las consecuencias que tenía. Después de mucha represión e inflaciones, la economía logró estabilizarse hacia 1988. El costo, el 45% de la población había caído por debajo de los límites de la pobreza. Se dice que la economía de Chile ha crecido en un nivel macroeconómico. Eso significa que a las empresas les va bien, pero la gente no está viendo esta bonanza económica. Los Chicago Boys creen que el modelo neoliberal fue exitoso porque nos llevó a tener el Producto Interno Bruto más alto de América Latina. Y así llegamos al día de hoy. Los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Esta situación de inequidad, de abuso. Hoy en día el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema en el país disminuye año con año, pero la desigualdad sigue ahí. Por ejemplo, el 5% más rico de la población acumula más del 50% del ingreso nacional. Y cuando le preguntamos a los Chicago Boys por esa desigualdad, las respuestas fueron bastante impresionantes. Dijeron que no entendía por qué protestaba la gente cuando en verdad en Chile todo el mundo estaba muy bien, sobre todo la clase media. Y otros nos dijeron que ellos creían que la desigualdad no era lo importante, sino que lo importante era sacar a las personas de la pobreza y que en verdad la desigualdad era un problema de envidia. Pero no todos los Chicago Boys piensan igual. El economista Ricardo French Davis cree que la macroeconomía de Chile solo estuvo bien durante la presidencia de Patricio Aylwin y los primeros años de Frei, pero no durante la época de Pinochet. Yo trato de destruir, hay varios mitos. Uno, que la dictadura lo hizo muy bien. La opinión de los expertos está dividida, pero en la calle el descontento es claro. Me gustaría la igualdad para todos los chilenos nacidos en este país y no solo para la élite política. La salud digna para todos, educación digna para todos y trabajo. Porque uno no puede quedarse al margen de un sistema tan injusto. Estamos colapsados, ¿cachai? Y ya Chile despertó y esta huella no va a parar, no va a parar. Es facho, el que no salte es facho, el que no salte es... me estoy saliendo de la pantalla, ay, no, y si salto más también me salgo, a ver, 1, 2 y 3, el que no salte es facho, el que no salte es facho. Es alto más que Godoy, ¿no? ¡Pum! Gol de Godoy. No, es una película de ciencia ficción, ¡pum! Gol de Godoy. No, era mentira. Ay, me he cansado de tanto saltar. Aquí tenemos a los mapuches. Mapuche significa mapuche, la gente de la tierra. Eso significa. Los mapuches estuvieron antes que todos, como los pueblos originarios de toda América Latina y Aviala. ¿Quiénes más van a sufrir? Los mapuches, que han sido criminalizados. Su lucha por tierra y territorio siempre ha sido criminalizado por todos los gobiernos de Chile. Olvídate de la dictadura del Pinochet, pero los gobiernos socialdemócratas tibios de la señora Michelle Bachelet, del señor Gabriel Boric, también los persiguieron, también los satanizaron, también los metieron en cana, también los llamaron terroristas. ¿Quiénes son los terroristas? También le dijeron terrorista a Allende. ¿Quiénes son los terroristas? ¿Los que gobiernan para las grandes mayorías, redistribuyendo la riqueza? ¿O los que tumban, encarcelan, asesinan a los pueblos indígenas, a sus líderes? ¿Quiénes son los terroristas? ¿Y quién dice quién es terrorista y quién no es terrorista? Los grandes medios de comunicación hegemónicos de la derecha son los que dicen tú eres terrorista y tú no eres terrorista, tú eres héroe. Héroes son los que discriminan, los que promulgan
y propagan discursos de odio racistas. Los mapuches y los 9 pueblos originarios más que hay en Chile son los primeros que van a sufrir esta nueva arremetida pinochetista. Así que un abrazo solidario al pueblo mapuche, que otra vez, como siempre, como hace más de 200, 300 años, va a estar en la trinchera de la resistencia. Hablamos, no podíamos hacerlo de otra manera, hablamos en este especial Chile de los mapuches, de los verdaderos dueños de la tierra. Mapuche, la gente de la tierra. Históricamente, los mapuches son un pueblo originario, preexistente a la formación de los estados. Según los propios mapuche, viven en el territorio de la Patagonia chilena y Argentina desde hace 10.000 años, mucho antes de que existiera una frontera política entre lo que hoy conocemos como Chile y Argentina. De hecho, Argentina y Chile ratifican el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce su preexistencia. Aún así, muchos tratan de deslegitimar la lucha por el territorio en Argentina, con el argumento de que los mapuches son, en realidad, chilenos. Por eso decidimos investigar más sobre el tema. Hacer esa crítica es no entender la lógica, la cosmovisión de estos grupos indígenas. Nunca han operado sobre la base de los principios de los estados nacionales modernos. Imponer nuestra visión del mundo también tiene cierto racismo incorporado y clasismo. Esta idea de que los mapuches son chilenos comienza en 1878, en el contexto previo de lo que en Argentina se llamó la conquista del desierto y en Chile se llamó la pacificación de la Araucanía. Dice que los indígenas que están al sur del Río Negro son indios argentinos y los que están al norte del Río Negro pasan a ser, a partir de ese momento, los indios enemigos del Estado, los que llamaban en ese momento araucanos, es decir, los mapuches. Y a partir de que los clasifica como indios chilenos invasores, justifica la apropiación de los territorios y el asesinato de la gente, el genocidio. Muchos mapuches dicen que, en vez de preguntar si son chilenos o argentinos, el debate debería enfocarse en sus demandas, como por ejemplo el fin de la violencia que sufren del Estado. Consideran esta pregunta discriminatoria y malintencionada, porque pone en cuestión su pertenencia al territorio e ignora la memoria histórica de la comunidad, muy anterior a la formación de Chile y Argentina. Lo que el Estado está haciendo con la complicidad de los medios de comunicación es distorsionar la resistencia mapuche. Los considera como terroristas, les adjudica actos de violencia que no cometieron para legitimar de este modo su propia violencia. La diversidad del pueblo mapuche es enorme y por lo tanto cualquier generalización sería un error. El Gualmapu, o territorio mapuche, abarcaba desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, principalmente las provincias que hoy conocemos como Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut en Argentina, y las regiones de Biobío, Araucanía, Los Ríos y parte de los lagos en Chile. Y es clave entender que la identidad cultural y espiritual mapuche está vinculada a este territorio en específico. Ser mapuche, como dice la traducción, parte de la tierra, o gente de la tierra. Esa es la riqueza que nosotros tenemos, saber que venimos de unos antepasados que con sus herramientas y con lo que tenían disponible defendieron ese lugar. A finales del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, los recursos naturales de los territorios indígenas comenzaron a tener alta demanda en Europa, Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica. Carne, lana y cereales en Argentina y trigo en el caso de Chile. Los gobiernos de los dos países ahora tenían un incentivo económico para invadir estos territorios. En Chile, el ejército arrebató el 90% de lo que los mapuche consideran sus territorios ancestrales, y el Estado los subastó entre colonos chilenos y extranjeros. También les asignó reservas, territorios específicos amparados legalmente. En Argentina, la violenta invasión del ejército a los territorios mapuche resultó en el desplazamiento forzado de miles de ellos y el asesinato de otros tantos. Muchos de los que sobrevivieron fueron capturados y llevados a las ciudades y zonas rurales como semiesclavos. Algunos llegaron a ser exhibidos en museos y muchos se refugiaron en Chile. La lógica del Estado fue en realidad que los indígenas que sobrevivieron fueran mano de obra barata para las estancias que están acá. Hoy ese capitalismo no necesita lana, necesita petróleo, necesita uranio, necesita otros metales y bueno, el lugar de sacrificio es ese y las comunidades están ahí y el Estado, no se detiene en pasarlas por alto, ¿no? Más allá de si son chilenos o argentinos, el punto es que la disputa por el territorio mapuche no se detiene. En el presente, estos territorios de los cuales Chile y Argentina se apropiaron como tierra pública
se encuentran en manos de terratenientes extranjeros y nacionales o de empresas privadas. Forestales, petroleras, hidroeléctricas se convirtieron en los nuevos dueños de las tierras. Y con diferentes formas de organización, muchas completamente pacíficas, otras más radicales, el pueblo mapuche en los dos países lucha por retomar su territorio. Hay una creciente militarización, judicialización de la protesta social mapuche. Todos los resultados que las comunidades y que esta comunidad ha logrado ha sido poniendo el cuerpo frente a un desalojo, a lo que sea. Hoy por hoy vemos que no somos escuchados, porque si hubiésemos sido escuchados no hubiésemos estado siendo atropellados por parte de la autoridad del Estado. Fuerza al pueblo mapuche. Este ha sido un capítulo especial de Contextos Salvajes. La vuelta del pinochetismo. Nos vamos conociendo a otro pueblo indígena originario de Chile. Los mapuches son los más conocidos por su lucha. Han tomado las armas también, han tenido una resistencia armada, les han dicho terroristas. Pero el décimo pueblo originario de Chile es el pueblo chango. Los changos, seguramente nunca has oído hablar de ellos y esto es producto de esa campaña de invisibilización mediática. Vamos a conocer y con esto nos despedimos, volvemos mañana. El pueblo chango, que también va a ser víctima de este regreso del pinochetismo. Aguante la memoria de Allende. Allende vive, la lucha sigue. En Chile hay un pueblo al que habían declarado extinto. Esta es la historia del pueblo chango, que con su lucha logró ser reconocido oficialmente como pueblo originario y una de las raíces más antiguas de Chile. ¿Cómo te sentirías si la comunidad a la que perteneces fuera considerada extinta por tu país? Yo creo que el punto más importante en la nueva Constitución es que tiene que estar incluida la visión de los pueblos. Ya no es quitarle a nadie nada, sino que es entender que todos pertenecemos a un siglo y que todos podemos aportar para formar eso. Claudio Valle es chango a pata pelá. Los changos son un pueblo del mar conocido por su habilidad en la pesca y la recolección. Habitan las costas de lo que hoy se conoce como el norte de Chile desde hace miles de años. Yo cuando salí de cuarto medio vine a estudiar a Valparaíso, que embarazaba en ese tiempo mi pareja y yo me empiezo a dedicar al mar ya más de manera comercial para poder vivir, y es cuando me empiezo a vincular más con los que vivían de la mar acá. Y así yo fui conociendo a mi amigo buceando. Y siempre cuando salía la conversación, yo soy chango. Ah, yo también soy chango. Es la mar quien decide quién se hace chango. Este sector en particular tiene mucha significancia. Tú vas a otros lugares y fotografías ciertas grandes pirámides. Estas son nuestras pirámides. Mira las piedras, son naturales. La transhumancia es el nombre de una de las prácticas más importantes de la cultura del pueblo chango. Mi abuelo con mi abuela se conocieron, se enamoraron y se cambiaban de playa en playa. De ahí yo, la primera vez que empecé a escuchar la palabra transhumancia. El nómade viaja y se va. El transhumante hace lo mismo, pero vuelve a su estado donde está su estado de asimilación cultural. ¿Por qué se va a bucear a otros lugares o a pescar a otros lugares? Por los ciclos de la mar, por cuidarlo. Ese lugar hay que dejarlo descansar. Tiene que volver a retomar su ciclo, por eso el chango cambia a otro lugar. Acá en Punta Curaumilla, Valparaíso, en 1548 se dio el primer encuentro entre los colonizadores españoles y los pueblos originarios de este territorio que hoy se conoce como Chile. También en esa época, la población changa de estas costas fue diezmada. El pueblo chango es considerado uno de los más primitivos. Desde mi perspectiva, el pueblo chango vendría siendo uno de la herencia más antigua de América. Un grupo de personas que viajaron por la costa. Lo único que necesitaba para vivir era agua y un anzuelo. Y el anzuelo fue el gran avance del pueblo chango. Pero después de décadas de invisibilización, en 2020 lograron que el Estado los reconociera como el 10º pueblo originario de Chile. Este resultado es producto del esfuerzo colectivo del propio pueblo chango, que se organizó y se levantó para decir que sí existe. Quizá uno de los puntos más críticos era que
se da como extinguido a los changos, porque justamente lo ven las características de lo que era del año 1500 y decían eso pueblo no existe. Entonces había que demostrar que el pueblo se había mantenido y había que juntar mucha documentación, actas de nacimiento, estudios antropológicos, y eso había que llevarlo al Congreso. Y eso era muy complicado porque al final hay que convencer a mucha gente política. Chile es un país muy cultural, tiene muchos pueblos, y esos pueblos que existían, existen hoy en día. Claudia y Jorge pertenecen a Changos del Éxodo, en la región de Valparaíso, una de las más de 80 organizaciones del Gran Consejo Chango que lucharon por el reconocimiento de este pueblo originario. Antes usted